sea, la seguridad privada para nosotros no se limita a prestar el servicio por un guarda, a cobrar, a pasar una factura, a esperar que no suceda una novedad, simplemente no. Nosotros siempre lo hemos visto como la posibilidad de construir tejido social. Pero desafortunadamente, finalizando el año 94, tuve la pérdida de mi hermano, tomé la decisión de retirarme del ejército y eso me llevó a incorporarme al sector privado. Ya entendiendo un poco el funcionamiento, pues tomo la decisión de lanzarme a ser empresario y de alguna manera entendimos y aprendimos a manejar un negocio que es tan difícil en Colombia, que necesita tanta inversión, a vivir sin el sistema financiero, como te digo, pero buscar también otros vehículos de inversión. Estamos en una etapa diferente donde miramos es cómo diversificamos, cómo invertimos de manera inteligente y cómo nos asesoramos por profesionales en esta materia. Y nos tocó innovar, nos tocó renovar, nos tocó actualizar. Entonces a lo que yo voy es que la innovación es importante, pero nunca dejando de lado la experiencia ni el factor humano. Digamos, ahorita estamos iniciando un trabajo de articulación no solamente de asociaciones y agremiaciones a nivel nacional, sino queremos unir las Américas, queremos unir las agremiaciones de toda la región, porque necesitan mucho de la experiencia colombiana en materia de seguridad ciudadana, articulación público-privada y sobre todo estos testimonios de responsabilidad social que van a ayudar muchísimo a los empresarios de todas las Américas a construir y hacer patria en cada una de sus naciones. En Key Capital no solo conectamos capitales con oportunidades, también buscamos conectar con las historias de estas personas que han logrado diferenciarse y destacarse en lo que hacen, en haberse convertido grandes líderes o referentes en su sector. Justamente hablando de esta última parte de referentes en su sector, hoy estamos con César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, consultor de seguridad y además fundador de Seguridad RAM. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, César, me alegra tenerte acá. Sé que tienes más de 20 años de experiencia. Vamos a estar conversando un poquito sobre lo que haces, sobre tu lado empresarial, pero también nos gustaría conocer y arrancar por ese César, que a mí me gusta como trazar esa línea de los 16, 17 años, esa primera toma de decisiones de tu vida y cómo llegamos hasta donde estás hoy. Entonces, Perfecto. cuéntame cómo se decide en la vida irse por el lado de la seguridad privada, por en- enlazar su vida a esos temas y a esa profesión. Bueno, eso tiene unos orígenes. Nosotros, los de mi edad, tuvimos que pasar una juventud, una adolescencia y una juventud, finales de los 80, inicios de los 90. Una época muy difícil para nuestro país. Pero nosotros los jóvenes, o algunos de los jóvenes de esa época, puntualmente mi hermano y yo, eh, teniendo una familia con una economía estable, teníamos en su momento la preocupación de cómo podíamos aportar desde nuestra posición, desde nuestra juventud, cómo podíamos apoyar para construir un mejor país. Y, y hablando entre dos jóvenes con muchos sueños, con ganas de devorar el mundo, con ganas de hacer muchas cosas, pensamos en aportarlo desde las fuerzas militares. Fue así como nos incorporamos al Ejército Nacional. Mi hermano ingresó un año antes que yo entré el año siguiente, nos formamos en la Escuela Militar de Cadetes y nos graduamos como oficiales. Eh, Ese paso por las fuerzas militares, pues obviamente nos formó en muchos temas, nos permitió empezar a construir ese sueño, pero desafortunadamente, mm, finalizando el año 94, tuve la pérdida de mi hermano en combate en el sur de Bolívar, un combate que tuve con la FARC en ese momento. Yo duré un año más en las fuerzas militares y exactamente en diciembre del 94 me retiré. Tomé la decisión de retirarme del ejército y eso me llevó a incorporarme al sector privado. Ok. Lo que se podría también, digamos, en su momento y debido a esa situación, por supuesto, bastante lamentable, decir, quizás alejarte un poco de todo lo que, de ese sueño que quizás en su primera instancia pensaste y es cambiar de algún punto el país y por el contrario alejarte quizás de alguna manera de ese rubro o de eso que tú querías hacer con tu hermano a más bien apostarle y seguir por ese camino. Sí, fue el primer objetivo que tuvimos y fue digamos, el consenso que tuvimos los dos, que era desde donde podíamos aportar en la edad que teníamos en ese momento.
Ya posteriormente a eso, y pues con lo que sucedió lamentablemente, desde el sector privado tuve la oportunidad de laborar en dos empresas del sector seguridad y empezar a entender un poquito cómo funciona la industria de la seguridad privada. Ok. Ya entendiendo un poco el funcionamiento, pues tomo la decisión de lanzarme a ser empresario. Obviamente, hacer empresa en Colombia es una tarea muy complicada y sobre todo en un sector como seguridad, es un sector demasiado regulado. Tiene demasiadas complicaciones, demasiados veedores, observadores y entes que te pueden visitar y sancionar en el momento en que lo quieran. Estamos hablando más o menos de qué edad en que tú decides, bueno, voy a formar mi empresa. 25 años. Y ahí con qué conocimientos te encuentras tú y dices, bueno, o sea, ya venías con un conocimiento previo de haber trabajado dentro del Ujú. sector, pero en que, cómo se empieza a estructurar y a pensar con una empresa para llevarla adelante? Pues a ver, yo aprendí dentro de esas dos empresas el manejo operativo, más no el directivo y la parte de regulación, esa parte no la desconocía totalmente. Entonces tomo la decisión de constituir una empresa y en su momento pues no solamente prestaba algo de servicios de seguridad, sino también hacíamos de servicios de mantenimiento, de aseo y una gama de, digamos, de servicios que se alineaban Sí. dentro de lo que pedían los usuarios. Nos fue muy bien el primer año y en ese primer año nos llegó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a hacernos una visita y me notificaron que efectivamente había que contar con una licencia, que había unos requisitos muy estrictos y que nos invitaban a que nos legalizáramos de alguna manera si queríamos especializarnos en seguridad privada o si queríamos llevar las otras gamas de negocios que llevábamos en ese momento, pues que tomáramos la decisión. Eso es lo que nos motiva, nos orienta y nos lleva a formalizarnos en ese momento. Digamos que duramos un año en esa figura comercial Sí. y ya para el año 2000 entonces nos formalizamos y nos legalizamos como seguridad rehabilitada. Hablando acá fuera de cámara, me contabas hoy, actualmente ya esta empresa, además de ser un proyecto tuyo, es un proyecto familiar. También está tu familia dentro de la empresa y ahí quiero que me cuentes un poquito cómo es también crear empresa junto con la familia y cómo sientas también esas bases del propósito que además tiene RAM Seguridad, que también me lo contabas fuera de cámara y es más allá de aportar seguridad, por supuesto, es crear tejido social, aportar a la sociedad y abrirle puertas quizás a personas que muchas veces no, pues no vuelven a retomar su vida laboral porque tienen discapacidades o algunas otras condiciones por las cuales no se retornan a su vida laboral. Digamos que uno de los objetivos que tuvimos al constituir Seguridad RAN es hacer un tipo de seguridad con una verdadera responsabilidad social empresarial. O sea, la seguridad privada para nosotros no se limita a prestar servicio por un guarda, a cobrar, a pasar una factura, a esperar que no suceda una novedad, simplemente no. Nosotros siempre lo hemos visto como la posibilidad de construir tejido social y esas bases nos han permitido tener una estabilidad y un crecimiento sostenido porque vamos a los territorios, vamos a las comunidades, incorporamos esas comunidades a los servicios, identificamos las poblaciones vulnerables, las madres cabezas de familia, los prepensionados, los discapacitados, y los incorporamos dentro de nuestros esquemas que montamos para cada uno de los municipios de las diferentes regiones del país, permitiendo que ellos se reincorporen a la vida laboral, permitiendo, como te comentaba en el caso de los prepensionados, que les faltaban 1, 2, 3 o 4 años para lograr una pensión, que en ese ejercicio más de 150 hombres mayores de edad y cerca de su pensión lograran pensionarse, que madres cabezas de familia a las cuales les cerraban las puertas porque tenían varios niños y simplemente por esa situación de que tienen que pedir permisos para poder atender sus necesidades, no les permitían esa opción, hablando con ellas, tratando de cerrar esa brecha y haciéndoles entender que debemos demostrar un cambio en ese tema y que sí hay una responsabilidad y que ellas sí podían, llevando las dos cosas de la mano, pero cumpliendo como debe ser. También las incorporamos a la vida laboral y sobre todo los casos que te comentaba con hombres y mujeres discapacitados, víctimas del conflicto o por cualquier situación, que pudimos reincorporar también a la vida laboral en puntos de información o en instalaciones deportivas, sociales, donde ellos pueden prestar como puntos de información, pero que se pueden reincorporar y pueden ser útiles a la sociedad. No hace falta mencionar, pero y más en el espacio en el que estamos, si me puedo dar cuenta, has tenido mucho reconocimiento, no solo tú, también la empresa como tal, pero ahora me gustaría hablar ese lado empresario donde a veces las cosas se ponen difíciles
y vienen esos momentos críticos y esa toma de decisiones, no sé, quiebras, crisis financieras, que me cuentes un poquito también dentro de tu empresa cómo has vivido y cómo has transitado esos momentos. Nosotros somos un caso muy especial y muy particular en la construcción de empresa. Cuando yo empecé la compañía, traía un reporte en esa época de alguna empresa de comunicaciones y que no me permitía pedir crédito y no me permitía asistir a solicitar a la banca tradicional. Eh, en los primeros años solicitamos un crédito como empresa, muy chiquitico, pero por la misma situación de que si tú pagas una cosa no logras pagar la otra, resultamos reportados también de esa manera. Y, y algo muy especial que nos ha sucedido y que empezamos a entender y nos obligamos a administrar los recursos que teníamos de la mejor manera. Y somos una de las pocas empresas que puede tener el sector seguridad, sino una de las únicas que no depende del sistema financiero colombiano. Nosotros hoy no le debemos un peso a la banca colombiana. Aprendimos a administrar nuestros recursos, aprendimos a buscar otros vehículos de inversión, Ok. aprendimos a manejar nuestras finanzas. No salimos en tiempo de cesantías a buscar fondos que nos presten plata para eso. No salimos en tiempos de primas a buscar recursos para eso. Tenemos y contamos con nuestros propios recursos. Nos costó muchísimo, fueron más de 15 años trabajando y empezando y entendiendo que no íbamos a tener otra ayuda, pero tampoco queríamos en ese momento pues, aportes externos, sino queríamos sacarlo adelante por nuestras propias capacidades y de alguna manera entendimos y aprendimos a manejar un negocio que es tan difícil en Colombia, que necesita tanta inversión, a vivir sin el sistema financiero, como te digo, pero a buscar también otros vehículos de inversión. Ok. ¿Y te has preguntado pronto en el momento en que lo requieras o verte en esa toma de decisión de decir, bueno, estoy necesitando ese capital para X o Y razón porque necesito hacer esto para mi empresa o has llegado al punto de tener una quiebra que tú digas, lo necesito y si esto no existiera o si no hubieses encontrado otras Mm. alternativas, ¿qué hubieses hecho? Bueno, los momentos difíciles Sí, realmente de una empresa que pasan dentro de los 5 primeros años o inclusive los 10 primeros años ya los superamos. Estamos en una etapa diferente donde miramos es cómo diversificamos, cómo invertimos de manera inteligente y cómo nos asesoramos por profesionales en esta materia. Entonces ya digamos que gracias a Dios no estamos en la etapa de quién nos ayuda y cómo vamos a salir en este momento de la crisis. No, pensamos en inversión en dos temas. Uno, cómo invertimos algunos recursos que tenemos para diversificar. Y dos, claro, ya estamos pensando en negocios muy grandes que maneja el sector, que sí van a requerir en algún momento apalancamiento financiero, pero ya sobre una economía muy sana y sobre ya unos activos y una finca raíz que nos permite invertir y pedir ese apoyo y esa asesoría como ustedes se la pueden brindar. exacto. Bueno, César, ahí ya arranco y entro un poquito al espacio en el que estamos y es también preguntarte cómo llegas a Key Capital, cómo conoces Key Capital y qué expectativas o qué idea tienes de nosotros, cómo nos has conocido hasta ahora. Pues a ver, yo conozco a Juan Carlos a través de mis hijos que trabajan en mi compañía. Ellos se sientan algún día a conversar cada uno de lo que hacía. Y como dice Juan Carlos, mis hijos siempre con el portafolio de la empresa bajo el brazo, le contaron con el mayor orgullo toda esa labor social empresarial, todo lo que hacen. Y a Juanca le encantó el tema. Me encantó el tema y les dijo, venga muchachos, yo necesito que su papá y ustedes algún día cuenten ese testimonio, porque si bien es cierto, es bueno contar historias de éxito empresarial, también es bueno mostrar toda la labor y responsabilidad social empresarial y toda la labor que viene alrededor de esto. Y la seguridad privada es un sector que te permite hacer esto. No todos los sectores de pronto lo puede uno hacer de manera tan directa como lo hace uno acá y mostrar ese cambio, hacer ese tejido social, construir ese tejido social, sobre todo en las regiones, y llevar ese desarrollo del lado de ese tejido social es algo que es muy interesante. Juan Carlos lo escuchó, le fascinó el tema, me ofreció también lo que ustedes hacen, le dije, perfecto, me interesa, pero gracias a Dios ya no es en la etapa de necesidad, sino en la etapa de inversiones inteligentes. También le comenté que tengo unos grandes proyectos en materia de seguridad, que son en seguridad los negocios, fácilmente los macronegocios que se manejan son de 50, 60 mil, 70.000 millones de pesos. Le dije, ya cuando pasemos ahorita dentro de poco a esas ligas, vamos a tener que sentarnos a recibir una asesoría profesional como la que ustedes brindan y espero poder contar con ustedes. Entonces me dijo, claro, cuenta con eso y empecemos Y están a las puertas estar abiertas. las puertas abiertas. Entonces estamos como adelantando todo este tema. Perfecto, César. Bueno, aprovecho que lo mencionaste y para quienes también estén viendo esta entrevista de Key Capital, hacemos dos cosas. Y es, por un lado, tenemos una línea de negocio
a donde buscamos asesorar y estructuramos inversiones, pero asesoramos a personas que tengan excedentes de liquidez y busquen estas alternativas de inversión, siempre respaldadas en propiedad raíz. Entonces, los asesoramos, estructuramos estas inversiones y les decimos, por este lado se puede invertir y los podemos llevar a que tengan unas rentabilidades y demás. Y por otro lado, acompañamos a empresarios que buscan capital y estructuramos también eso a través de capitales propios y privados. Entonces, pues conseguimos financiación. Y mira que es súper interesante porque por lo menos en el caso personal nosotros definitivamente con la banca tradicional, por las diferentes etapas que atravesamos, nunca fue fácil. Siempre había un obstáculo, siempre colocaban pero, siempre los estudios eran de largo tiempo y hay momentos donde uno necesita esos capitales de manera ágil, rápida y no fue la banca precisamente en su momento la que realizó este acompañamiento. Por lo tanto, no, hoy en día inclusive no pensamos en ese apalancamiento sobre la banca tradicional, sino sobre vehículos de inversión que realmente nos permitan agilidad y respaldo. Perfecto, César. Bueno, ahí estamos, por supuesto, la puerta más que abierta y también a quienes vean la entrevista, siempre lo que decimos es, ante nuevas alternativas de financiación o de inversión, es asesorarse, preguntar bien, conocer cómo es el modelo y siempre entenderlo antes de pronto, muchas veces del desconocimiento pasa que uno le da como temor a algunas cosas, cuando más cuando quieres invertir tu dinero puede ser, pero importante asesorarse, dejarse también asesorar y nada, informarse, sobre todo. Pero bueno, César, pasando ya por ese lado empresarial tuyo, esto que ya nos contabas un poquito también de esos momentos críticos de formar empresa, me gustó también que hablábamos hace un rato y es el hecho de que quizás también hoy estés acá como cara de tu empresa. Y muchas veces se habla del empresario, pero también tenemos atrás un montón de gente y hoy a ti te acompaña. ¿Cuántos empleados tenemos en seguridad? Digamos que RAM Seguridad se ha manejado en el rango entre los 600 a 700 colaboradores a nivel nacional. Ese ha sido como el tamaño que hemos tenido. Es importante entender en el mercado tu posición, Ujú. no ponerte a competir, digamos, de alguna manera desbordada digamos, multinacionales, tampoco ir con empresas que están en otro rango del que tú manejas. Nosotros tratamos de tener todos los estándares de la industria para ser atractivos para los grandes empresarios, los macroempresarios, cuando ellos necesitan de una empresa del tamaño nuestro y tenemos todas las capacidades para poder competir con los que están al lado o por debajo de nuestro tamaño o nuestras capacidades. Entonces eso nos hace muy competitivos. En las licitaciones públicas, los macroempresarios, las multinacionales, cuando han llegado a un nivel de competencia que están empatados en absolutamente todo. ¿Qué necesitan ellos? Una empresa como la de nosotros que tiene todos los estándares de la industria, que cumple con todo, que tiene una jodida financiera y empresarial transparentes, y simplemente por el hecho de llevarnos a nosotros en el negocio, por el tamaño de nuestra empresa, tienen puntos adicionales que les permiten ganar los grandes negocios que tiene ese país. Entonces, ser atractivo para todo el mercado es algo muy importante, no necesariamente ir a pelear con quien no te corresponde. Hay que entender tu posición en el mercado, que la rentabilidad es la que nosotros estamos buscando y es perfecta para lo que queremos. Perfecto. Y un poco, yo quisiera devolverme y ya hacer como este cierre, si se quiere, a este espacio que nos regalaste y a tu historia, por supuesto. Y es como, cómo te devuelves a esa persona de 16 17 años y dices todo lo que construí hoy con bases en quizás un sueño o una idea que tuviste, cómo te ves hoy, cómo ves tu empresa, tu familia y qué se proyecta también tu empresa para los próximos años. Ese balance lo hice hace 4 años que cumplí mis primeros 50. Ujú. Es un buen momento de hacer ese balance y definitivamente eh, creo que la misión se ha venido cumpliendo. Para mí era muy importante lograr mis objetivos profesionales, personales y empresariales sobre esa base de, decimos nosotros en mi casa, bendecidos para bendecir. Que esa gran bendición que hemos recibido de todo tipo no fuera solamente para nosotros. Cuando tú haces las cosas con corazón, cuando tú ayudas, cuando realmente tienes la misión de ayudar a la gente, créeme que te lo digo por experiencia, la utilidad y la rentabilidad llega sola. Muchas veces no tiene uno que preocuparse por estar mirando los números, a ver de dónde recorto, dónde quito, no. Haz las cosas con corazón, haz las cosas bien hechas. Y en ese balance revisaba eso. Decía, tengo una gran familia, tengo 2 hijos profesionales que están en la empresa no por presión mía, sino por voluntad de ellos, que les gusta lo que estamos haciendo y disfrutan esa labor social empresarial.
tengo un reconocimiento en el mercado importante, mis empresarios me eligieron como el presidente de su Consejo Nacional de Seguridad. Creo que se han venido cumpliendo las metas, creo que en el momento que estamos me pude dar el lujo de alguna manera de hacer el relevo generacional en esta empresa. Ya hoy en día mis hijos y mi esposa son los que lo manejan, yo realmente estoy de paso acá cumpliendo algunas actividades, pero me dedico más a mi tema gremial que tiene que ver en el Congreso de la República, frente a los medios de comunicación, a nivel internacional, como lo hicimos ahorita en Panamá. Esa es mi labor en este momento, pero si yo me miro en mis 17, 18 años, claro, no tenía claro desde dónde iba yo a aportarle a una construcción de un mejor país. Pensamos con mi hermano que era a través de las fuerzas militares, no se dieron las cosas en su momento, pero digamos que el paso por estas fuerzas militares nos formó de carácter, de disciplina, de tesón para poder lograr lo que hoy en día hemos hecho hasta el día. Y creo yo cumplir, te lo digo yo por lo menos, cumplir con ese objetivo de también aportarle algo al país. Creo Sí, que sí. yo me levanto todos los días y visito mis empresarios y créeme que ha venido como un desánimo generalizado en todos los sectores de la economía por todo lo que viene sucediendo. Pero cuando te sientas a hablar con ellos, cuando los motivas, cuando uno le dice a sus empresarios, no bajemos la guardia, y lo peor que podemos hacer es caer en el desánimo. Nosotros somos los responsables de sacar este país adelante. Les digo yo, tenemos que levantarnos todos los días a hacer patria y a construir país. Y eso lo hacemos desde nuestras empresas generando empleo de calidad y dándole una oportunidad a todos los colombianos. Y creo que desde donde lo estamos haciendo es un sector que nos permite construir, hacer patria día a día, sobre todo con poblaciones vulnerables que muchas veces no tienen la oportunidad laboral, que muchas veces en sus entornos, por más de que el gobierno nacional de turno quiera ayudarlos, no es fácil. Y a través de la seguridad privada han encontrado un espacio y han encontrado una oportunidad para sacar adelante sus familias. Perfecto, César. Bueno, yo me quedo un poquito con trabajar con propósito, por supuesto, y también con, con tener también estos aliados estratégicos, ya sea familia, ya sea otros empresarios, amigos, conocidos, también para formar con algún objetivo claro y sobre todo innovación, que creo que en tu caso aplica mucho y es como la seguridad se termina volviendo en ese motor para la sociedad y un poco para abrir las puertas a poblaciones, lo que tú decías, que de pronto Ujú. ya no veían cómo insertarse a la sociedad nuevamente. Yo te quiero contar para finalizar un tema bien importante. A raíz de la pandemia, nuestro sector especialmente tuvo que, digamos, un avance vertiginoso, yo creo que más de 10 15 años en tecnología. Al tener esos hombres prepensionados, esas mujeres y demás, ya las capacitaciones no podían ser presenciales, ya la selección de personal no podía ser presencial, ya nada podía ser igual a lo que nos enseñaron. Y nos tocó innovar, nos tocó renovar, nos tocó actualizar. Ya los libros de minuta en la que nuestros hombres y mujeres llevaban sus controles y sus registros ya desaparecieron. Eso cambió. Ya la capacitación igualmente, no nos podíamos reunir en un lugar tantas personas por temas de aislamiento y empezar a formar. Entonces a lo que yo voy es que la innovación es importante, pero nunca dejando de lado la experiencia ni el factor humano. La innovación y la tecnología por sí solas no son garantía de resultado. A esas personas, a esos hombres mayores de edad que nosotros capacitamos, al principio les costó muchísimo desde el celular recibir capacitación, adaptarse, algunos fueron reacios, pero hoy en día verlos a ellos recibiendo capacitación en cualquier parte del territorio nacional a través de un celular, viendo a estas personas recibiendo formación académica desde cualquier parte del territorio nacional, haciendo entrevistas en tiempo real bajo entrevistas virtuales, dándoles capacitación o haciendo videoconferencias con ejecutivos. Toda esa transformación que se logró demuestra que es importante la innovación en la tecnología, pero siempre contando con la experiencia del factor humano, Bien. que pueden alinearse y pueden articularse perfectamente. Perfecto, César. Bueno, yo te iba a pedir, creo que un cierre para esta entrevista, pero creo que ya lo dijiste todo. Nos queda corto, por supuesto, el tiempo para poder seguir conversando de todo lo que nos tienes para contar y creo que nos seguiremos viendo, por supuesto, en el camino. Así que te agradezco este espacio, te agradezco por compartirnos también tu historia y bueno, seguramente habrá una segunda parte, ¿por qué no? Pero espero que sí, porque digamos ahorita estamos iniciando un trabajo de articulación no solamente de asociaciones y agremiaciones a nivel nacional, sino queremos unir las Américas, queremos unir las agremiaciones de toda la región, porque necesitan mucho de la experiencia colombiana en materia de seguridad ciudadana, articulación público-privada y sobre todo estos testimonios de responsabilidad social que van a ayudar muchísimo a los empresarios de todas las Américas a construir y hacer patria en cada una de sus naciones.
Bueno, César, ahí estaremos entonces acompañándote, Muchísimas seguramente. gracias. Gracias por la Gracias a ti. invitación. Saludos a Juan. Gracias. Key Capital.